Que te alaben, Señor, todas tus criaturas. Desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol, yo también te alabo, mi Dios, mi luz y mi amor. Que alaba a Dios. Hola amigos, hola hermanos, bienvenidos a un nuevo programa de Loado Seas Mi Señor, esta producción de la Orden Franciscana Seglar Santa Rosa de Viterbo y que se transmite por FM Tiempo de Dios. Hola Silvia, bienvenida. Hola Enrique, hola hermanos, paz y bien, buenas tardes. Los saludamos con este pensamiento franciscano. Ahora, decía San Francisco a sus hermanos, después que hemos dejado el mundo no tenemos ninguna otra cosa que hacer sino seguir la voluntad del Señor y agradarle a Él. Y esto también era un pensamiento de San Francisco Solano, agradarle a Dios entregándose a los hermanos. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan en esta radio FM Tiempo de Dios, una radio que está hecha para evangelizar, que lleva la palabra de Dios, el mensaje de amor, de paz y de bien a cada hogar santiagueño. También saludamos a las operadoras de turno que llevan adelante la emisión de este programa. A los hermanos que con su aporte contribuyen también a la radio, a los que con sus oraciones nos acompañan, a cada uno de los servidores, a todos los programas y que hacemos entre todos posible que llegue esta palabra de Dios, como hemos dicho hace rato, a cada hogar. Y para que llegue esta palabra de Dios, este mensaje de Dios a cada hogar, también es necesario que todos los hermanos puedan colaborar, no solo con sus oraciones, sino con una colaboración económica, convertirse en aportantes de la radio, y su aporte, por más pequeño que sea, va a servir para difundir la palabra de Dios. Los aportes económicos, si todavía no los hicieron llegar, pueden concurrir a Avenida Belgrano 253, donde se encuentra la Congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, y hacerlo. Van a ser bendecidos por Dios. Saludamos a todos los hermanos franciscanos de la ciudad, frailes, seglares, que bajo el carisma de San Francisco seguimos el Evangelio y tratamos en este sentido de imitar a nuestro Padre. Entonces, para todos, un fraternal abrazo en Cristo, María y Francisco de Asís. Y vamos a comenzar con las noticias, Silvia. Hemos celebrado el día 17 de julio a los beatos mártires riojanos Enrique Angelelli, Gabriel Longueville, Carlos de Dios Murias y Wenceslau Pedernera. Estos 4 beatos son modelos de vida cristiana. El ejemplo del obispo enseña a los pastores de hoy a ejercer el ministerio con ardiente caridad, siendo fuertes en la fe ante las dificultades. Los 2 sacerdotes exhortan a todos los presbíteros de hoy a ser asiduos en la oración y a hallar en el encuentro con Jesús y en el amor por Él la fuerza para no escatimar nunca en el ministerio sacerdotal. Finalmente, el padre de familia enseña a los laicos a distinguirse por la transparencia de la fe, dejándose guiar por ella en las decisiones más importantes de la vida.
Qué bueno este mensaje que nos dejan con la entrega de la vida de estos 4 mártires riojanos que ahora ya son beatos y bueno, esperemos pronto que se conviertan en santos y en la Argentina podamos tener más santos argentinos que con su ejemplo de vida hayan podido dar a conocer a Jesús a toda la comunidad en donde ellos desarrollaron su tarea. También tenemos para informarle todo lo referido a la parroquia San Francisco Solano, en lo que se refiere a la celebración de su santo patrono el día viernes 24 con la solemnidad del santo. Bajo el lema "Con San Francisco Solano seamos constructores de paz y fraternidad", y de un modo bastante particular en este año, la novena está siendo rezada por las distintas comunidades de la capilla de la parroquia por medio de las redes sociales, sean grupos de WhatsApp o Facebook, entre otros, y la misma va a concluir el próximo jueves 23. Además, todos los días se celebra la Eucaristía a las 9 y a las 19 horas, siguiendo las medidas de protocolo sanitario y para un grupo no excedente de 10 feligreses. La misa central será celebrada el día 24 de julio a las 19 horas y presidida por el obispo diocesano Monseñor Vicente Bocalic y concelebrada por los frailes de la comunidad franciscana. Es decir que en la parroquia San Francisco Solano estamos con esta gran festividad recordando a nuestro patrono. Y como estamos recordando a nuestro patrono y que vamos a hablar por supuesto de él, vamos a comenzar nuestro programa con la oración que San Francisco Solano compuso y que rezaba diariamente. Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé yo que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si yo no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te lo pidiera me creaste. En crearme y redimirme mucho hiciste, y menos obrarás de lo que obraste en perdonar la obra que tú hiciste. Pon tus ojos, Señor, en mí, y ten misericordia de mí, porque yo soy solo y pobre. Amén. Qué bueno esto de Francisco Solano, de llamar a Jesús mi Redentor y amigo. Justo el día de hoy que estamos celebrando el Día del Amigo, el Día de la Amistad. Y Francisco Solano tenía ese amigo que no defrauda, ese amigo que acompaña y que también tiene que ser nuestro amigo. Aprendamos también como Francisco Solano a llevar siempre en nuestro corazón a ese amigo que es Cristo y a buscar en nuestros amigos de la tierra el rostro de Jesús siempre. Vamos al santoral franciscano. Hoy recordamos al beato Nicolás María Alberca y Torres, un sacerdote mártir de la Primera Orden. Nació en el año 1830 y entró a la orden a los 25 años. En enero de 1859 partía como misionero para Tierra Santa y el 10 de julio de 1860 partía para el cielo redimido por la corona del martirio. Fue solamente 5 años religioso, pero franciscano de toda una vida, pues su lema fue el de San Francisco, mi Dios y mi todo. Cuando manifestó su voluntad de irse como misionero, se preparó para ello. El martirio de Nicolás fue el más breve registrado en la historia de nuestros mártires. Acosado por los musulmanes en un corredor mientras la iglesia y el convento eran envueltos en llamas, cuando le intimaron renunciar a Cristo para adherirse a Mahoma, respondió: sufriré 1000 veces la muerte, pero no traicionaré a mi Señor. Y un tiro de fusil mató
al religioso que cayó fulminado. Su deseo y presentimiento del martirio se hicieron así glorioso en la realidad. Tenía solo 30 años. Fue beatificado por el Papa Pío XI en el año 1926. Que a imagen entonces del beato Nicolás María podamos dar testimonio de fe en Cristo Jesús. Hermano, prepárate para escuchar la palabra de Dios que va a iluminar el tema de hoy. Esa palabra que va a llegar y que debe penetrar muy hondo en cada uno de nuestros corazones para que cada uno de nosotros podamos actuar en el mundo en donde trabajamos, vivimos y estamos. Evangelio según San Mateo. Los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y en cuanto le vieron, le adoraron, pero otros dudaron. Y Jesús se acercó y les dijo: Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y este Evangelio de Mateo, con su broche final, incluye el mandato misionero con el que Jesús envía a los discípulos a evangelizar y a bautizar a toda la gente, porque todos pueden ya beneficiarse de los frutos de la redención. En su última aparición, el Señor, a la vista de ellos, fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de sus ojos, como narra las Escrituras. Y el mandato misionero del resucitado no va dirigido solo a los primeros discípulos, sino que es tarea y misión para todos. A nosotros los cristianos nos corresponde anunciar en estos días a este mundo del que somos y en el que vivimos el mensaje del Evangelio. Francisco Solano tuvo esa convicción, tuvo esas ganas, ese empuje, siempre acompañado de su amigo Jesús, de poder venir a esta tierra y anunciar su palabra. ¿Qué les parece si antes de continuar escuchamos esta primera canción? Hermanos, Francisco Solano, con tu dulce voz hacia nuestro Dios, los fuiste acercando. Cumpliste con fe sincera esa misión de llevar amor a esas nuevas tierras sudamericanas, y no te importó sufrir por el largo viaje hasta Tucumán y luego hasta Lima, ciudad virreinal.
por tanto amor. Como lo hemos anunciado al comienzo del programa, hoy vamos a hablar acerca de este santo franciscano que pisó nuestro suelo santiagueño. Nos referimos a San Francisco Solano, que fue llamado el taumaturgo del Nuevo Mundo por la cantidad de prodigios y milagros que obtuvo en Sudamérica. Francisco Solano nació en Montilla, Andalucía, España, en el año 1549. Su padre era alcalde de la ciudad y el joven desde muy pequeño se caracterizó por su habilidad en poner en paz entre todos los que peleaban. Cuando había algún duelo a espada, bastaba que Francisco corriera a donde los combatientes a suplicarles que no se pelearan más para que hicieran las paces. Estudió con los jesuitas, pero entró en la comunidad franciscana porque le atraía mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos de San Francisco. Los primeros años los dedicó a predicar con gran provecho en el sur de España, y sus sermones no tenían nada de rebuscado ni de elegante, pero sí llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguían grandes conversiones. Eso es también porque rezaba mucho antes de cada predicación. Y en Andalucía, también en España, llegó la peste negra. Francisco Solano con su compañero Fray Buenaventura se dedicaron a atender a todos los enfermos y a los que estaban más abandonados. Buenaventura se contagió y murió, y ahora también es santo. Y luego también cayó enfermo Francisco, y creyó que ya le había llegado la hora de partir a la casa del Padre. Pero luego, de una manera muy inesperada, quedó curado. Con eso, él se dio cuenta que Dios lo tenía para obras apostólicas todavía más difíciles. Francisco Solano pide a sus superiores que lo envíen de misionero al África, y este pedido no fue aceptado. Poco después, el rey Felipe II pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a Sudamérica, y entonces allí fue enviado Francisco con gran gozo a extender la religión por estas tierras, y fue una gran alegría para su corazón. Pero ocurrió que en ese tiempo una terrible tempestad lanzó el barco contra una roca frente a Panamá y se partió en dos. No había sino una sola embarcación para volver a tierra firme, y el misionero prefirió aguardar allá en esos escollos con los esclavos negros que él había venido instruyendo durante el viaje, a acompañarlos hasta que llegara a otra barca para salvarlo. Y en esos 3 días que estuvieron allí, esos días de terror, de peligro, los instruyó de tal manera que logró bautizarlos allí mismo a todos. Varios de ellos perecieron luego entre aquellas olas, pero ya habían sido bautizados. Francisco Solano cumple con el mandato misionero que hemos escuchado en el Evangelio, y bautizar. Y estos negros, esclavos, los más abandonados, los excluidos, los que no tenían nada, fueron convertidos en hijos de Dios. Francisco Solano recorrió el continente americano durante 20 años, predicando especialmente a los indios, y su viaje más largo fue el que tuvo que hacer a pie, con incontables peligros y sufrimientos, desde Lima hasta la región del Tucumán y hasta las Pampas
y el Chaco paraguayo. Todo este viaje lo recorrió a lomo de burro y caminando también, sin ninguna comodidad. Más de 3.000 kilómetros. Imagínense, hermanos, las distancias que él tuvo que recorrer para llegar a nuestras tierras a traer el mensaje de Dios. Solamente confiando en Dios y movido por el deseo de salvar almas. Esto nos lleva a pensar y preguntarnos nosotros también cuántas veces Dios nos llama a evangelizar, a llevar su palabra a otros lugares, pero no tan lejanos como el que tuvo que recorrer Francisco Solano. Y estamos pendientes o preguntando si vamos a tener ventilador, si la comida o el viaje y quiénes van a ir y los días, especulando con tantas cosas, cuando lo realmente importante que es el salvar, el deseo de salvar almas, como lo pensaba Francisco Solano, es lo que nos debe mover. Y Francisco Solano fue un elegido de Dios para ser este misionero que estas tierras necesitaban. Nos cuentan que él lograba aprender con mucha facilidad los dialectos y las lenguas de aquellos originarios que estaban viviendo en estas tierras americanas. Y también cuando aprendía a hablar su dialecto, sus lenguas, él podía predicar y todos entendían admirablemente lo que él les proclamaba. Sus compañeros misioneros se admiraban de este prodigio y lo consideraban un verdadero milagro de Dios. A lo más admirable era que las tribus de indios, aun los más belicosos y opuestos a los blancos, recibían los sermones del santo con una gran docilidad y provecho que parecían increíbles. Dios le había concedido la eficacia de la palabra y la gracia de conseguir la simpatía y buena voluntad de sus oyentes. Francisco llegaba a las tribus más guerreras y aunque al principio los recibían al son de batalla, después de predicarles por unos minutos con el crucifijo en la mano, conseguía que todos empezaran a escucharle con un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares y miles. Y bueno, todo esto hemos escuchado al principio, que desde joven él siempre estaba en medio de aquellos que se peleaban para poner la paz. Bueno, aquí también en América hizo exactamente lo mismo con todos estos pueblos que siempre andaban peleándose entre ellos, ¿no? Y un jueves santo, también estando el santo predicando en La Rioja, llegó la voz de que se acercaban millares de indios salvajes a atacar la población. El peligro era sumamente grande, todos se dispusieron a la defensa, pero Francisco salió con su crucifijo en la mano y se colocó frente a los guerreros atacantes y de tal manera les habló, logrando que lo entendieran muy bien en su propio idioma, que los indígenas desistieron del ataque y poco después aceptaron ser evangelizados y bautizados en la religión católica. Esta es una celebración muy particular en la ciudad de La Rioja, en la provincia de La Rioja, que conocemos con el nombre del Tincunacuy, que es el encuentro entre los criollos, los españoles y los aborígenes que estaban por pelearse ya, y los aborígenes iban a hacer un verdadero desastre en la ciudad de La Rioja, pero él pudo poner paños fríos a la situación y lograr la tan anhelada paz. También se dice que Francisco Solano tuvo un instrumento para poder evangelizar, que fue su violín. Y dicen que también tenía una muy linda voz, que también tocaba la guitarra. Y en los sitios que visitaba divertía alegremente a sus oyentes con alegres canciones. Un día también llegó a un convento donde los religiosos eran demasiado serios y recordando el espíritu de San Francisco de Asís, que era vivir siempre interior y exteriormente alegres, se puso a cantar y a danzar tan jocosamente que aquellos frailes terminaron todos cantando, riendo
y hasta bailando en honor de Dios. La música y el canto sirvió para que todos pudiesen llegar a Dios por medio de lo que él hacía con su violín o con su rabel, y su canto pudo convencer y hacer llegar a los hermanos el mensaje de Dios. Seguía con el mandato misionero. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos una canción referida a San Francisco Solano y después seguimos? Jesús, mi redentor y amigo, que tengo yo que tú no me hayas dado, y qué sé yo que tú no me hayas enseñado. ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Y qué puedo yo si tú no estás conmigo? Pon tus ojos, Señor, en mí, y ten misericordia de mí, porque estoy tan solo y pobre sin ti. Señor mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que yo te lo pidiera. Me creaste, en crearme y redimirme, mucho hiciste y menos sobrarás de lo que obraste en perdonar la obra que tú mismo hiciste. Pon tus ojos, Señor, en mí, y ten misericordia de mí, porque estoy tan solo y pobre sin ti, porque estoy tan solo y pobre sin ti, porque estoy tan solo y pobre sin ti. Bueno, hermanos, hemos escuchado la canción, mejor dicho, la oración de San Francisco hecha canción, mi buen Jesús, mi Redentor y amigo. Y San Francisco Solano tuvo como amigo a Jesús, que le sirvió para vivir toda su vida y realizar su misión siguiéndolo a Cristo.
y anunciándolo, llevándolo a todos los hermanos de esta tierra. Para Francisco Solano, el itinerario que recorrió desde que llegó desde Portugal hasta estas tierras, hasta América, y desde allí todo el vasto territorio que recorrió, no consistió en dar una serie de pasos o cambios de un lugar a otro en forma mecánica. En cada paso dado hacia adelante hay, si pudiéramos decir, un adiós a toda una forma de vida y a una aceptación de nuevas formas de vidas relacionadas con personas, con lugares, regiones, climas, con la cultura, con la forma de vida religiosa de ver a Dios, al hombre y al mundo. Pensemos en cómo debió ser ese encuentro entre San Francisco y el personaje, el ciudadano autóctono de cada región. Francisco, en primer lugar, saber adaptarse, escucharlos, el aprendizaje del idioma, que como ya hemos escuchado hace un rato, le fue de manera muy fácil a él aprender y que los nativos lo sepan entender. Pero además, eso que tiene la vida del religioso, de relacionarse con las personas de cada lugar y de no adentrarse tanto en esa relación, porque sabe el religioso que va a ser itinerante, que va a tener que cambiar en algún momento a donde Dios lo llame. Y así cada nuevo lugar para Francisco Solano le ofrecía oportunidades y posibilidades, como también exigencias de expresar su fe, de expresar su anhelo misionero y sus sentimientos con la mayor naturalidad. Pero cada paso dado, cada cambio asumido, viene a ser una Pascua que, a imitación de la Pascua del Señor, comporta muerte y resurrección. De esta manera, esta itinerancia lleva consigo una mirada de fe hacia el pasado y de confianza también para con el presente y el futuro. La itinerancia en San Francisco Solano va muchas veces de la mano con el dolor, con la alegría, unas veces con el dolor de no ir hacia donde uno le guía su propio sentimiento, y otras con la alegría de ver aceptados sus deseos por los superiores. Por encima de todo esto está el deseo de agradar a Dios en una fidelidad sin reservas y de lanzarse a proclamar el reino de Dios a todo el mundo. La itinerancia en este sentido es pura disponibilidad. Tanto nos enseña este santo, hermanos, que nos muestra esa manera de ser y de ponernos en las manos de Dios y de ser disponibles, de estar disponibles a su llamado y a su santa voluntad, más allá de nuestras alegrías, de nuestros temores, miedos, sufrimientos, siempre con la mirada puesta en lo que es la voluntad de Dios. Y en este caso, él tenía un objetivo cuando llegó a América, cuando salió de su tierra natal, y era anunciar el Evangelio a todo el mundo, a los más pobres, a los que no lo conocían. La itinerancia como verdadero arte supone la memoria, la mirada viva para con el pasado, el reconocimiento de los beneficios de la mano de Dios, y debe dar el paso de la memoria a la profecía, sabiendo acompañar al hombre actual, tratando de encaminarlo hacia un futuro posible y mejor, que vaya siempre más allá de la mirada de corto plazo, participando con él en todo lo que tiene que ver con las cuestiones o vicisitudes de la vida. Es decir, no quedarnos ensimismados en la vida nuestra, en las cosas cotidianas, sino tener la visión puesta en el futuro, saber que no somos de este mundo, que estamos de paso y que nuestro verdadero mundo, nuestra verdadera vida está en el más allá, está en el paraíso que Dios nos invita y nos promete
si realmente lo tenemos dentro de nuestro corazón y vivimos como Él nos manda. San Francisco Solano supo conjugar la oración y la contemplación, las más profundas, con la mayor entrega y dedicación a los pobres necesitados de Dios y de los hermanos, los hombres. La vida y predicación de Francisco Solano nos deberían sacudir nuestras formas de vida instaladas, nuestra adaptación acrítica de la situación en que vivimos. Es así, hermanos, como Francisco nos mueve todo lo que es nuestro interior, nos sacude o debería invitarnos a eso para replantearnos nuestra vida y cómo tenemos que confiarnos nada más que en la providencia de Dios y después todo lo demás vendrá por añadidura. Y es así como el padre Solano se convierte en otro San Pablo, va allí donde no hay nadie que predique el Evangelio. Sale del centro del poder, del tener y del saber para experimentar esta vida evangélica junto con el valor de la marginalidad, de la periferia, como dice nuestro Papa Francisco. Y siempre piensa él que lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres. Y entonces en su generosidad, en su entrega total de su persona, que es ofrecida a todos aquellos que lo necesiten, también se encuentra como núcleo central la pobreza, el hacerse el más pequeño, el anodadarse como expresión de una vida cristiana religiosa. Solano va a donde hay riesgos, aparece a cada instante, en cada lugar pacifica, pero también está lleno de imaginación y de creatividad, seguramente dada por Dios, seguramente acompañado por su amigo Jesús. Y el Evangelio es la centralidad de su vida. Solano está retratado en cuerpo entero y predica el mismo Evangelio de siempre y adapta en formas sencillas de catequesis para aquellos que todavía no lo entendían, para aquellos originarios que los va atrayendo y persuadiendo y haciéndolo con la música, con el canto, con la oración, con las celebraciones, acercarlos a Dios. Ese es Francisco Solano, ese es el Francisco Solano que anduvo por estas tierras, que vivió durante 3 años aquí en Santiago del Estero. Y el servirse de la música también fue una característica que de este santo, que lo hemos dicho anteriormente. Se sirvió de la música para llevar a cabo la evangelización, que era algo muy tradicional y practicado siempre en la historia del cristianismo, de manera que Solano tenía tras de sí una larga tradición que supo asumir, adaptar, enriquecer y transmitir con el cultivo personal del mismo arte musical. La música servía para atraer, para persuadir, para enseñar, para alegrar, para unir a las familias y a los pueblos, para orar y cantar a la vida, pero sobre todo para hacer del Evangelio la verdadera vida. Es así entonces como nosotros, tantos dones que tenemos y que Dios nos ha dado, lo debemos poner al servicio del Evangelio y usar de ellos para poder llegar a los demás en todo lo que nos sea posible. Tomamos a San Francisco como modelo por su extraordinaria cercanía espiritual y vivencial a Jesús en su comportamiento cotidiano, en su modo de ver a Dios, de ver al mundo y al hombre mismo. Ese modelo que puede servir de auténtico y desafío al discípulo y misionero de hoy. Modelo que debería ser traducido en categorías actuales dentro de la sociedad moderna y de una visión actual del discipulado y de la misión. Hay en Francisco Solano una radicalidad del seguimiento de Jesús que arrastra, que persuade y convence a quien pone sus ojos fijos en el mismo Jesús y en el hombre también de nuestro tiempo. Este modelo exige audacia, fidelidad,
riesgo y creatividad. Es lo que él está dispuesto a poner en práctica para poder seguir a Jesús. Y es lo que nosotros también debemos hacer. Dejar de lado nuestros temores, como hemos dicho, y tener más audacia, más fidelidad a lo que es el llamamiento y nuestra vocación de misioneros, que estamos llamados a ser misioneros a partir de nuestro bautismo. Y a partir de ahí, pedir al Espíritu Santo que nos dé todas las herramientas, todo lo que necesitamos para fortalecernos, para ser creativos, para poder actuar. Lo primero que podríamos ver en Francisco Solano es el amor y el respeto al otro, el saber estar junto a los otros, el aprender a convivir con los otros. Este es el mejor camino para conocerlos y entrar en auténtica relación con ellos. Sin duda, aquí late el sentir y pensar del seráfico padre Francisco de Asís. Ahora les proponemos escuchar una melodía y después seguimos charlando de San Francisco Solano. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. En la vida de San Francisco Solano
se relatan muchos episodios o milagros, entre los cuales hemos elegido, por ejemplo, que el santo predica un sermón en la Plaza Mayor. En el año 1604, el santo sale del convento de los Ángeles hacia la Plaza Mayor de la ciudad de Lima, resuelto a dar fin a las graves indecencias que se sucedían en la ciudad y que tenían una fama, la ciudad tenía una fama de santa, encubriendo los pecados grandísimos que tenía. Se subió a una tarima de madera y en la esquina de la calle de los judíos empezó su prédica, que no duró más de una hora. Levantando la cruz, llamó a la conversión a viva voz. Todos los espectadores del dramático espectáculo quedaron absortos por sus palabras, diciendo: Dios podrá castigar a Lima aquella misma noche si no pedían perdón de las ofensas. Toda la ciudad en corto tiempo se enteró con más o menos detalle de aquellas palabras tan encendidas y conmocionó a la población de tal manera que los pecadores pidieron a gritos que abrieran los templos, que se expusiera al Santísimo, y pidieron confesiones a los frailes que no podían abastecerse. Y los que podían eran felices, los que no encontraban ese consuelo gritaban sus aberrantes delitos en las calles y plazas. Muchos convivientes se casaron, padres se reconciliaron con sus familias, peleas fueron resueltas con gran amistad. Y las palabras del santo hicieron que desde Nínive no existiera una conversión de tamaña dimensión en el mundo. Este nuevo Jonás es por ello reconocido como patrono de la ciudad de Lima. Bueno, y San Francisco Solano vivió aquí en Santiago del Estero, estuvo viviendo 4 años, entre 1590 y 1594. Nosotros podemos encontrar en el convento y la celda capilla de San Francisco Solano muchas prendas de uso personal, muchas reliquias de él, y también su celda capilla, en realidad una réplica de la celda capilla que fue construida por él en el año 1592. Si bien es cierto, esta celda capilla es una réplica, está reconstruida con los materiales de esa celda y las puertas y ventanas son las originales de la época del santo. Y podemos encontrar en el convento y más precisamente en el Museo de Arte Sacro algunas de esas reliquias, como el cordón que él tenía, que él usaba, la casulla que está bordada en hilos de chagual, hecha por los pueblos originarios de aquí, de Santiago del Estero, y también hay un pedazo de madera de quebracho que, según cuenta la tradición, él estiró como una viga para poder concluir la construcción de su celda capilla. Ese fue el milagro. Y decimos que también hay una reliquia muy importante traída desde Lima, Perú, en el año 69, y es el cardenal franciscano Landazuri del Perú, que certifica que un pedacito de cráneo se encuentra aquí en el museo y en el convento de San Francisco Solano, un pedacito del cráneo de Francisco Solano. Y es muy importante poder venerar esa reliquia que está al alcance de todos y poder conocer del santo. También en la celda capilla hay una imagen que fue una de las primeras después de haberse canonizado el santo, y es de origen peruano y data de unos cercanos 10 años después de su canonización, y esa es la que conservamos aquí en este museo. Y también es importante que recordemos, hermanos, todas las fiestas patronales, las grandes fiestas patronales que se han desarrollado año a año, bueno, que este año están suspendidas por esta pandemia que estamos viviendo, pero que sí realmente la estamos llevando con las oraciones, como decíamos, a través de las distintas
redes sociales. Y entre las celebraciones que sabe recibir San Francisco Solano, como es patrono de la policía, todos los años hay un desfile policial honrando al patrono de la policía. También como es patrono de los folcloristas, generalmente un día antes o en la misma noche del 24 hay una especie de festival en honor al santo donde se juntan diversos folcloristas, diversas academias de danzas que le rinden homenaje a su patrono. Y un hecho muy, muy importante y también llega desde la anécdota que en la misa del 24 de julio de todos los años, hasta cercano el año 2000, participaron los hermanos Juárez, aquel Fortunato Juárez que con sus hermanos iban a recordar al santo y al venerarlo con sus canciones. Y don Fortunato Juárez es el autor y el compositor de la samba de San Francisco Solano. Él es esa creación del violín santiagueño donde Fortunato Juárez rinde ese homenaje. Coloca al violín de Francisco Solano y a la figura de Francisco como protagonistas de las fiestas tradicionales. Hasta cercano el año 2000, los hermanos Juárez participaron y después se sumaron también otros de los personajes que llevaron adelante esta veneración al santo. Con su violín fue el destacado violinista santiagueño don Dante Neilot, quien durante 50 años acompañó las celebraciones de la misa. Todos nos acordamos en las procesiones de ofrenda cuando él ofrendaba su violín tocando el vals Santiago del Estero. Don Dante también era un apasionado de la música y en ese sentido la música con la samba de San Francisco que nos acompañaba, no solo a los hermanos Juárez, sino después también siguió acompañando a todos los grupos que cantábamos en esa misa. Es esto lo que queríamos recordar de quienes nos han acompañado en estas celebraciones de San Francisco Solano en nuestra parroquia, cada novena y cada 24 de julio. Decíamos que en el Museo San Francisco Solano, aparte de las reliquias, encontramos otras obras de arte que engalanan ese museo y que enriquecen el acervo cultural santiagueño, el acervo cultural religioso de Santiago del Estero. Entonces es importante que por ahí cuando andamos por lado de la iglesia San Francisco poder acercarnos y visitar y conocer todo esto que nos ha dejado San Francisco Solano, todo lo que nos ha enseñado, incluso en el templo de San Francisco, al costado derecho, se encuentra un mapa con todo el itinerario recorrido por San Francisco Solano aquí en América. Recordar, hermano, que habíamos dicho que se trasladó cerca de 3.000 kilómetros y esta obra pintada por Martín López, un afamado también pintor santiagueño, ha quedado plasmado en las paredes de la iglesia, del templo, y ahí también vemos ese recorrido acompañado del mismo Francisco por el mismo Jesús, que era su íntimo amigo. Se cuenta que el primer biógrafo, Fray Diego de Córdoba y Salinas, nos cuenta que al entrar en Santiago del Estero, Francisco Solano como custodio encontró y se dio con una ciudad en discordias. Halló a todos los vecinos fedatarios alborotados de enojos y pesadumbres que entre sí tenían. Entonces el padre los convocó, los hizo amigos y los apaciguó a todos. Encontró pues una ciudad dividida por viejos rencores y nuevas ambiciones, pero el siervo de Dios que pudo amansar a los toros, en otro también milagro que en otra oportunidad se los contaremos,
pudo también serenar los espíritus de los habitantes y restañar sus heridas, enarbolando los suaves ideales franciscanos de paz y bien. ¿Qué te parece, Silvia, si ahora escuchamos la samba de San Francisco Solano, aquella que cantaban los hermanos Juárez? Por el monte santiagueño un violín se oye sonar. Es San Francisco Solano que a los indios viene a conquistar. Es San Francisco Solano que a los indios viene a conquistar. Con profunda fe cristiana, día y noche suele ir. Salitrales, cerros, valles, hasta pisar el suelo calchaquí. Salitrales, cerros, valles, hasta pisar el suelo calchaquí. Los pagos del Tucumán te recuerdan con amor. En tu celda se conserva la fe que infundiste en tu ardua labor. Como homenaje del pago te canta Santiago su humilde canción. Dejó el santo su milagro en el dulce y el sanar. Las padrecitas y espejos, llantos y penas han mitigado. Las padrecitas y espejos, llantos y penas han mitigado. Llora el indio sus plegarias, solo y triste espera el fin. Padrecito San Francisco, vuelve y llévame a la hoy tu violín. Padrecito San Francisco, vuelve y llévame a la hoy tu violín. Los pagos del Tucumán te recuerdan con amor. En tu celda se conserva la fe que infundiste en tu ardua labor. Como homenaje del pago te canta Santiago su humilde canción. Y así como la samba dice, por el monte santiagueño un violín se oye sonar, todavía resuenan los sones de su violín, de sus enseñanzas, de su mensaje evangélico, de sus catequesis que Francisco Solano dejó por estas tierras. De esta manera, hermanos, estamos despidiéndonos de este programa y lo vamos a hacer con la oración final. Esta oración nos propone el Papa Francisco, nos invita a rezar por las misiones. Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato: id y haced discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo. Él, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y así nos despedimos, hermanos, con nuestro saludo de paz y bien. Hasta el próximo programa. Que tengan una excelente semana. Chao, hermanos. Nos estamos encontrando con nuestro amigo Jesús y de la mano de Francisco Solano. Paz y bien para todos. Que te alaben, Señor, todas tus criaturas, desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol, yo también te alabo, mi Dios, mi luz y mi amor. Cante, criaturas de Dios, me uno hoy a su oración. Alábenlo por su esplendor. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. Cuando cae la noche y brilla la luna, te doy gracias, Señor, por la hermosura de tu amor. Y al brillar las estrellas te alabo con ellas, y en la paz del silencio descanso en ti, mi Padre de amor. Cante, criaturas de Dios, me uno hoy a su oración. Alábenlo por su esplendor. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. Que alaba a por su esplendor. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios.